estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con la información más destacada del mundo de los bonos en La Fija. 1. El gobierno de Javier Milei celebró en los últimos días el fin de la recesión en Argentina. Si bien todavía hay que esperar a que los datos oficiales lo confirmen, en el oficialismo anticipan que durante el tercer trimestre del año la economía empezó a crecer respecto del trimestre anterior, lo que técnicamente implicaría que la recesión quedó atrás. Para argumentarlo, desde el gobierno resaltaron una serie de datos que se fueron conociendo en estos últimos días. Entre ellos, que el INDEC reveló que la industria creció 2,6% en septiembre respecto del mes previo, mientras que la construcción lo hizo en 2,4% en el mismo periodo. Además, señalaron que en agosto y septiembre creció el empleo privado por primera vez desde septiembre del año pasado, que en octubre las ventas minoristas de las pymes subieron un 2,9% respecto al mismo mes del año anterior y que las compras por el Cyber Monday crecieron un 35% respecto del año previo. Economistas privados, sin embargo, ponen paños fríos al subrayar que el rebote económico se está dando, pero todavía de una manera muy heterogénea. 2. El viernes terminó finalmente la primera etapa del blanqueo. Tras 2 prórrogas, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la finalización de esta etapa inicial del régimen de regularización de activos y adelantó a través de un mensaje publicado en redes sociales que el monto declarado en efectivo hasta el jueves había sido de unos 20.085 millones de dólares. Adicionalmente agregó que se declararon unos 2.432 millones de dólares por otros conceptos. Por otra parte, Caputo también dijo que Salta revirtió la decisión de intentar cobrar impuestos sobre los activos blanqueados, que Neuquén no lo está cobrando y que solo Santa Fe lo estaría haciendo, a lo que calificó como un grave error. 3. Burford Capital dijo que está abierto a recibir bonos argentinos en el caso YPF. Fuentes con conocimiento directo del asunto dijeron a Bloomberg News el viernes que los inversores que ganaron una sentencia de 16.000 millones de dólares contra Argentina por la nacionalización de la petrolera estatal YPF hace más de una década están abiertos a recibir el pago en bonos en lugar de efectivo ante la escasez de reservas en las arcas del Banco Central. Burford Capital, recordemos, adquirió los derechos de la demanda en 2015 por 16,6 millones de dólares a antiguos accionistas de YPF y podría ganar al menos 6.200 millones de dólares si se paga la sentencia completa. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó el viernes 2,5% en pesos, en la que fue una jornada mayormente negativa para las acciones argentinas en Wall Street, con pérdidas de hasta 3%. Pese a ello, se destacó que los bonos soberanos en dólares subieron unos 40 centavos de dólar a lo largo de la curva y acumularon en la semana pasada alzas promedio del 5,5%, lo que llevó al riesgo país argentino a un nuevo mínimo para los últimos años de 850 puntos básicos. El dólar blue va a iniciar la semana en 1.135 pesos, el MEP en torno a los 1.130 y el contado con liqui en casi 1.160 pesos. Y ahora los invito a escuchar a Juan Pablo Álvarez en La Fija. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Nuevamente arrancamos la semana hablando sobre el rally de los instrumentos soberanos argentinos que no paran de subir. De esta forma, el riesgo país empieza la semana en 850 puntos y por primera vez está por debajo del valor que tenía previo a las PASO de 2019. Lo particular del caso es que la mejora de la deuda argentina fue apuntalada en los últimos días por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, a pesar de que a nivel mundial la vuelta del republicano genera más dudas que certezas en el mercado de renta fija. De hecho, un artículo publicado ayer por Bloomberg advierte sobre los temores a futuro. La nota textualmente señala, y abro comillas, el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca ha alterado significativamente las perspectivas para el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde las pérdidas de octubre ya habían borrado gran parte de las ganancias de este año. Continúa la nota diciendo que un posible escenario es que el mercado de bonos imponga disciplina fiscal con un desagradable aumento en las tasas, según dijo Janet Rilling, gerente senior de cartera y jefa del equipo de renta fija en Allspring Global Investment. Economistas de Goldman Sachs, Barclays y JP Morgan han ajustado sus pronósticos sobre la Fed, mostrando menos reducciones en la tasa de política monetaria. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En este caso, nos vamos a dar el lujo de dialogar con el estadounidense Walter Molano, experto en mercados emergentes y economista jefe de BSP Securities. Walter es uno de los
los ejecutivos de Wall Street que estuvo por Argentina evaluando cómo avanza el programa de Javier Milei. Walter, ante todo, bienvenido a La Fija, es un placer poder hablar con vos. En primer lugar, te pregunto, ¿qué impresión te quedó de tu visita a la Argentina? Me impactó mucho lo que vi en la Argentina cuando fui hace un par de semanas. El proceso de reformas del presidente Javier Milei, de verdad, es muy interesante y me parece muy innovador, especialmente las reformas micro que está haciendo el ministro Federico Sturzenegger. Esto yo creo que le da una nueva dirección a reformas de estabilización, porque enfocándose en la parte micro, mientras tanto que sigues haciendo la parte macro, especialmente el ajuste fiscal, es algo que es muy necesario, porque lo que se necesita es tener más competencia, y toda la desregulación que Federico está haciendo está desmantelando mucho de esa máquina peronista que se metía las manos en todo y lo usaba para reforzarse y para financiarse también. Y era casi una mafia que estaba ahí y le ponía ineficiencia a la economía y también subía los gastos y los costos. Entonces, esto es algo nuevo, muy interesante, y yo creo que va a cambiar el país permanentemente. Más allá de esta mirada positiva que tenés de cómo viene trabajando Argentina, ¿crees que los bonos argentinos presentan puntos de entrada o en este momento que subieron tanto preferirías esperar? Siempre puede haber mejores momentos de entrada, pero me parece que en el caso de Argentina esto va a seguir subiendo. Los bonos siguen bastante castigados y en comparación a la situación crediticia del país, que para mí se está mejorando sustancialmente. Entonces, yo creo que todavía tienes que entrar agresivamente, porque esto solo tiene una dirección y eso es para arriba. Saliendo un poco de Argentina, ¿cómo te parece que puede impactar en los activos emergentes la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? En general, me parece que la llegada de Trump va a ser negativa para mercados emergentes, especialmente el mercado de renta fija, porque los aranceles que él está diciendo de ponerle a la China, eso va a impactar la economía china bastante, y la China es el gran consumidor de commodities, y lamentablemente la mayoría de los países emergentes son proveedores de commodities y de materia prima. Entonces, yo creo que eso es un factor negativo para mercados emergentes. El segundo es que esos aranceles y también los recortes en impuestos en Estados Unidos va a hacer que la tasa de interés en Estados Unidos se va a mantener más alta de lo esperada, o quizás hasta subir más de lo que estamos ahora. Yo creo que la inflación va a regresar, por lo menos no va a seguir bajando. Entonces, eso le va a encarecer el costo de capital para los mercados emergentes, y la cosa es que eso entonces va a ser negativo para los bonos. ¿Y cuál te parece una estrategia adecuada para un inversor que quiere posicionarse en bonos emergentes? Yo creo que la mejor estrategia para un portafolio de bonos en mercados emergentes va a ser uno defensivo, metiéndose un poco en la parte corta para no depender tanto de los movimientos que va a pasar en la parte larga, que me parece que van a ser sustanciales. Y la cosa es que quizá teniendo una estrategia barbell, en donde tienes bonos de alta calidad, investment grade, y también entonces algo de riesgo como lo que es Argentina, que entonces te mejora el performance de la cartera, pero de todas formas algo mucho más defensivo. ¿Te preocupa el nivel de deuda que tiene Estados Unidos? El nivel de endeudamiento en Estados Unidos es muy alarmante, y ninguno de los dos candidatos, ni Harris ni Trump, iban a hacer nada para atender el déficit fiscal o bajar el nivel de endeudamiento, y eso se está viendo reflejado en los precios de alternativas monedas como lo que es Bitcoin, o quizá como el oro, como un refugio contra el dólar. El nivel de endeudamiento sigue subiendo, y yo creo que eso va a tener un impacto importante sobre mercados emergentes y la economía mundial. Muchísimas gracias, Walter. Es un lujo haber contado con tu mirada en esta columna. Antes de terminar, estimados oyentes, les recuerdo que en la licitación de la última semana, el Tesoro enfrentaba vencimientos por 2,9 billones correspondientes a la LECAP de noviembre y cupones de Bonceres. Además, ofrecía un canje del T2X5 por el TZX26. El Ministerio de Economía adjudicó 1,53 billones y de esta forma la tasa de rollover fue de 53%. Con respecto al canje, se adjudicaron 3,43 billones de TZX26, extendiendo la vida promedio de la deuda en 1,38 años. Al respecto, comparto con ustedes un análisis de la consultora Outlier respecto de la dinámica de los últimos 2 meses. Y cito textual: tenemos ahora la imagen inversa de lo que pasó durante los primeros 8 meses de 2024. La liquidez ahora sale de la curva del Tesoro y vuelve al balance del Banco Central bajo administración y no como un pasivo, solo que el costo financiero lo sigue pagando el Tesoro a una tasa menor y por debajo de la línea. Esto también confirmaría 2 cuestiones. La mayoría de lo que no se renovó en las licitaciones
inflaciones de octubre era liquidez bancaria. Y la segunda cuestión que marca Outlier es que esa liquidez en primera instancia volvió al balance del Banco Central. Y es allí que queda disponible para financiar expansión de crédito al sector privado. Cambiando ahora el ángulo de la información, les comento que según cálculos del grupo IEB, la compresión en las tasas del ECAP llevó la inflación break-even a 2,55% para los últimos 2 meses de este año y a 1,8% desde enero hasta agosto de 2025 y a 1,65% desde octubre del año que viene, acercándose mucho a la inflación mensual promedio proyectada en el presupuesto 2025. Estimados oyentes, les agradezco muchísimo su atención, me despido de ustedes hasta la semana que viene y espero que tanto sus bonos como sus acciones sigan subiendo. Tengamos en cuenta que el Merval está muy cerquita de su máximo nominal en dólares de 2018. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, respecto del futuro económico del país a 11 meses de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. A pesar de la gran variedad de falacias, Javier Milei, Luis Caputo y equipo están haciendo un gran trabajo y es probable que se obtenga un éxito rotundo en meses y trimestres venideros. Entre ellos, enumeró inflación corriendo hacia el 1% mensual, brecha cambiaria menor al 20%, reacceso a los mercados externos con riesgo país probablemente hacia la zona de los 600 puntos básicos y economía creciendo a un ritmo del 5% anual. Sin embargo, alertó que el modelo Milei trae asociados riesgos relevantes, entre los que mencionó la imposibilidad de poder dar certeza que el dólar bajo será eterno. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y espero que tengan un muy buen inicio de semana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.